Ok. Hola a Ah, todos y todas. Soy el doctor Francisco Arancibia, presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax, y quiero darle una cordial bienvenida a este nuevo webinar del Departamento de Tuberculosis. Y en esta ocasión veremos tuberculosis, enfoque biopsicosocial. Para ello, quiero presentarle en primer lugar los coordinadores y los moderadores de esta webinar. La siguiente, ¿qué pasa acá? la siguiente. En primer lugar, la doctora Sandra Iwen Tars. Ella es médico pediatra, neumonóloga de la Universidad de Buenos Aires, docente de neumología de la UBA, miembro del Comité Asesor Técnico del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, miembro de la sección de tuberculosis de la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria y del Comité Nacional de Neumonología Infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría, jefe del Departamento de Consultorio Externos del Instituto de Ticio-Neumología, profesor Dr. Raúl Bacareza, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y actual directora del Departamento Científico de Tuberculosis de la LAT periodo 2022-2024, y también a la doctora Isabel Salazar Rosero. Ella es doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Pediatría, especialista en Neumología Pediátrica, vicedirectora del Departamento de Tuberculosis de ALAT 2022-2024, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología Pediátrica, periodo 2023-2025, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Tirsiología y Enfermedades del Tórax y consultora de tuberculosis infantil. Con ellos son los coordinadores y moderadores de esta webinar, y dejo con ustedes a Sandra para que continúe presentando a los expositores. Adelante, Sandra. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Buenas noches, buenas tardes a todos y todas desde los diferentes países. Bueno, a mí ya me conocen, soy Sandra Iguentars, ya me ha presentado. Quiero ver por qué no me pasa. Ahí está. Vamos entonces a dar comienzo a las presentaciones de los disertantes de esta tarde. Vamos a contar primero con la exposición del doctor Alberto Colorado, que es sociólogo con sede en San Diego, California, y dirige la Coalición TV de las Américas y el Observatorio Regional de la Tuberculosis. Y es un activista de derechos humanos y la justicia de las personas afectadas por tuberculosis, el VIH-Sida, de lepra y otras endemias relacionadas con la tuberculosis. ¿Sí? Además es consultor en salud pública con más de 30 años de experiencia profesional. Es miembro emérito de la Junta Consultiva de la Comunidad Mundial contra la Tuberculosis. Así que bueno, vamos a contar con su presencia, que nos va a contar de toda su experiencia. Después vamos a continuar con la licenciada Silvana Agüero, trabajadora social, es la jefa del Servicio Social del Instituto Bacareza y es miembro de la Red de Trabajadoras Sociales de Tuberculosis en el área metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Y vamos a contar también con la licenciada Cedrón Marisol, que es psicóloga de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina, es especialista en psicología clínica de adolescentes y adultos y es integrante del equipo interdisciplinario del Instituto Bacareza de Buenos Aires, Argentina. Luego vamos a tener un cierre por el doctor Alberto Colorado y vamos a proceder después a las preguntas. Así que primero vamos a dar paso a las ponencias y al finalizar comenzaremos con las preguntas. Quiero recordarles un minutito acerca del Congreso de ALAT, así que tengan en cuenta que es del 10 al 13 de agosto en Punta Cana, Dominicana, así que los esperamos a todos allí, a ver si nos podemos ver y abrazar, que
hace 2 o 3 años en pandemia no pudimos hacerlo. Así que bueno, no quiero dar más charla al respecto, vamos a dar comienzo con nuestras ponencias. Doctor Alberto Colorado, lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes, noches para ustedes. Saludos desde San Diego, California. Un placer estar con ustedes. No sabe igual virtualmente el Malbec, pero bueno, los acompaño ahí. Gracias por invitar. Creo que dice que no me da presentación, ¿o sí? A ver, ¿se ve? Perfecto. Se ve, se siente, el mundo está caliente. Muy bien, muchísimas gracias otra vez. Pues es un placer estar ahí, aunque sea virtualmente con ustedes. También saludos a todos los que se están agregando de otros países, mis compañeros de la coalición de las Américas, del observatorio, que dijeron que iban a hacer la ola, porque cuando les dije que iba a estar en Argentina, se emocionaron. Quieren ver a Messi, pero o al Papa al menos. Bueno, les voy a platicar, sé que tenemos poco tiempo, pero quiero platicarles un poco sobre qué es lo que estamos haciendo, quiénes somos desde la coalición, del observatorio regional, algunas cosas que nos inquietan, nos preocupa, y sobre todo quiero terminar un poco con la cuestión de la reunión de alto nivel. Esta es la segunda reunión de alto nivel que tenemos en las Américas, muy importante. Desafortunadamente hay todo un movimiento ahí que los últimos que ven las declaraciones y ven la participación de lo que va a ir, pues son los que están en el terreno. Y los que están en el terreno, pues saben cómo es que está sufriendo nuestra gente, cómo está creciendo la problemática y cómo realmente es una situación, pues no tan buena a 3 años, digo a 3 meses, de que ya viene la reunión de alto nivel en septiembre. Entonces, para nosotros y para poner el tono de lo que cómo vemos la situación de la tuberculosis desde el punto de vista más biopsicosocial político. Esta es una frase que recoge pues la esencia de lo que nosotros pensamos, trabajamos desde nuestro punto de vista y la vista del punto. Entonces, la tuberculosis y las endemias en sus determinaciones sociales, hablamos mucho de los determinantes sociales, trabajo, el empleo y todo, pero se habla muy poco sobre dónde están esas determinaciones sociales, cuál es lo que cubre desde el Estado, desde las políticas sociales que tienen que ver con las prácticas médicas que se tienen en el trabajo de la tuberculosis. Entonces, todo eso pues son indicadores de una inequidad y la limitación al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud de una población, y sobre todo aquellas que están más vulnerabilizadas por la epidemia y por las condiciones sociales en que se encuentran. La participación de la sociedad civil está enmarcada dentro, ya se ha hecho una gran lucha por estar dentro de las políticas mundiales, de las políticas sociales que se han planteado desde anterior los objetivos del milenio. Ahora tenemos que hubo una mayor participación de sociedad civil en los objetivos del desarrollo sostenible, en la cual el objetivo 3.3 tenemos ahí a la tuberculosis, por fin. En los objetivos del milenio éramos otros. Entonces al final ya se está visualizando un poco, vino alguien que ya saben ustedes quién es, y nos desgració todo. Sin embargo, aún permanece dentro de este conjunto de políticas mundiales, que es los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que bueno, vamos a tener en el 18 y 19 de septiembre otra reunión de alto nivel sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde están invitados los presidentes, los ministros, los ministerios, de todo, para ver qué se ha hecho en cuanto a esos objetivos. Pensamos que eso es muy atractivo y pues va a acarrear mucha gente. Tenemos durante la reunión también de alto nivel, está lo de la cobertura universal de salud, está la preparación de pandemias, y ya en la esquinita por allá el viernes, donde nadie esté,
va a estar la de tuberculosis. Yo les voy a platicar un poquito más. Sin embargo, bueno, esa es una cuestión de todos nuestros países que vigilemos lo que está pasando en cuanto a la cuestión de los objetivos del desarrollo sostenible. Y lo que le decía dentro de la estrategia a fin de la tuberculosis, sobre todo en la parte del pilar 2, está especificado la participación de la sociedad civil, de los objetivos, de la visión más fuera de la parte biologicista, en la cual se integran los derechos humanos, se integra la participación de la sociedad civil, y luego viene obviamente el enfoque en las personas, en el entorno que cubre esas personas, y en una parte del pilar que es el de la investigación y desarrollo, en la cual buscamos que esas investigaciones que sean operativas, pues repercutan directamente en el beneficio de la población. Sabemos, estamos muy retrasados en todo eso, pero sin embargo la estrategia fin de la tuberculosis está ahí. Tenemos guías, hay nuevos lineamientos para los diagnósticos, para los tratamientos. Sin embargo, bueno, todo eso todavía hace falta que llegue a Latinoamérica. Entonces, muy importante para mí estar con ustedes ahí en Argentina, porque he también tenido la oportunidad de ser parte de la revisión de su programa de tuberculosis por parte de la OPS, y pues conozco un poquito y también sé de los retos que tienen a nivel, por ejemplo, de los otros países. Entonces me han pedido que por favor también siga platicando con Argentina, porque por ejemplo Paraguay Paraguay tiene asuntos que vale la pena platicarlo. Y también vamos a ver cómo es que nosotros estamos empujando precisamente todo ese trabajo transnacional y transfronterizo. Justo hoy hablé con gente de la OMS diciéndole de que es muy importante que Brasil, ya que Brasil ahorita está en la palestra a nivel internacional por tantas cosas también positivas y por el cambio de gobierno, sin embargo les hace falta todavía tener un enfoque más transnacional y transfronterizo, en la cual ustedes también, Argentina está ahí presente, y es importante que se vele ese trabajo. Siguiendo la cuestión de los retos, desafortunadamente, como voy mencionando, pues tenemos desde los diagnósticos, desde el enfoque todavía muy médico para muchos, la atención, como le dicen, a la flor. Cuando mira la flor se le olvida, cuando huele la flor se le olvida la flor, ¿no? Entonces, en la atención de la persona afectada, aunque se dice que debe ser centrada en la persona, pues muchas veces se pierde ese sentido. Estamos juntos, pero de espaldas en varias de las endemias, como la diabetes y el VIH, cada quien viendo por todos lados, y no hay una muy buena coordinación en todos lados. Todo eso nos preocupa, son retos que se expresan en las estadísticas, en la epidemiología. Como pueden ver ustedes aquí, se ha incrementado los números de casos, la mortalidad se ha aumentado en los países, y pues ahí ven que Argentina es uno de los países en los cuales todavía también tienen una buena carga de tuberculosis. Entonces hay una gran diferencia entre lo diagnosticado y realmente los que han sido estimados, ¿no? Entonces tenemos brechas que son retos importantes para nosotros. Esta no se lo voy a platicar mucho, pero es una preocupación, sobre todo en las poblaciones de VIH-TV, en los cuales los tratamientos, las infecciones están aumentando, y pues como ven, pues no se está alcanzando el éxito en los tratamientos. Entonces vale la pena checarle. Esa es una visión de la cual si tuviéramos todo dentro del continuum de la tuberculosis, un buen diagnóstico, buenos preventivos, buenos diagnósticos para la enfermedad, tratamientos efectivos, que tuviéramos protección social y que viéramos la cuestión que es desatendida, que es la rehabilitación. Las secuelas está afectando bastante a nuestras poblaciones, sin embargo no se atiende. Entonces, desde todos los niveles, vamos a escuchar tal vez al ratito la parte de psicológico y de sociales, pero desde todos los niveles tenemos grandes retos, que eso hace que el continuum de la tuberculosis sea bloqueado en cualquier número que se vaya viendo. Y ahora, como les decía, vino este monstruito, el bullying a todo el mundo, y pues eso ha también acarreado grandes problemas. Los niveles de pobreza han aumentado, vamos a tener y tenemos ya más casos, más mortalidad,
a nivel de Latinoamérica hemos tenido un gran retroceso, y sin embargo Latinoamérica es una región desatendida por las organizaciones internacionales. Estaba por ejemplo el Fondo Mundial, que se supone debe de apoyar también más a las comunidades, tiene países muy limitados, y algunos otros que han salido ya de ese apoyo. Otros se han ido porque representamos un 3% nada más de la carga, y eso es un problema de estigma, y le llamo político, los cuales no nos atienden en las problemáticas que vemos. Entonces, en un esfuerzo por ver desde otra visión, de empujar, de apoyar a los programas nacionales y sobre todo a las poblaciones más afectadas, pues tenemos grupos de la sociedad civil organizados en varios puntos. Uno de ellos es nuestra Coalición TV de las Américas, que vemos desde otro punto de vista la situación de la tuberculosis, viendo principalmente desde la cuestión de los derechos humanos, del género, de la justicia social, y sobre todo aquellas poblaciones que son vulnerabilizadas, como digo, por el sistema o por la propia enfermedad. Vemos que realmente la participación de la sociedad civil, si ya está planteada dentro de las estrategias del fin de la tuberculosis, ¿por qué no están participando más activamente? Sé que ustedes ahí en Argentina han tenido grandes movimientos y tienen la ley de sindemias que es muy importante y muy buena también para toda Latinoamérica. Estamos también aprendiendo y estamos nosotros viendo eso. Entonces, queremos pues fortalecer más a los programas, a las comunidades y aumentar la cuestión de la investigación, desarrollo. El Observatorio Social Regional de Tuberculosis nació, también viene desde hace tiempo. Anteriormente además yo veía todo lo que es a nivel internacional de Latinoamérica, y también estaba Brasil. Sin embargo, gracias a un proyecto que realizamos entre la organización Partners in Health y Socios en Salud, con apoyo del Fondo Mundial, se pudo realizar un proyecto muy bonito de 3 años, donde la idea era tener más observatorios sociales en los cuales nos apoyaran en esta lucha, se conglomeraran y trabajaran por el bien de sus países. Tenemos, ¿no se quiere mover ahora? A ver. Ahí está. Esta es más o menos la idea, era desde el 2000, antes del 2000 estábamos viendo, los que recuerden la abogacía, comunicación y movilización social, saben que era una estrategia muy interesante. Sin embargo, para algunos les molestaba porque decía abogacía, entonces era cuestión que no les gustaba mucho. Entonces se hizo una versión más ligera para el trabajo de la sociedad civil, que se llama el Engage TV. Fue hasta con el proyecto que tuvimos nosotros hace 3 años que logramos traerlo a Latinoamérica. Y se formó también como la organización, el grupo que podía seguir todo eso, era los observatorios sociales. Entonces, esta es más o menos la estructura. Teníamos 8 observatorios, han nacido 3 más y hay otros en camino. Argentina conformó su grupo, estamos muy contentos, y también ellos pues forman parte de la organización y son los que velan por la situación también de tuberculosis en los países. Algunas de las líneas que manejamos, como les decía, más es sobre la incidencia de políticas públicas, atención a las comunidades, referencias y acompañamiento de las personas afectadas por TB. Cualquier país, ustedes que tengan algún afectado, se comunica con nosotros. Nosotros hacemos un trabajo de coordinación y comunicación con otros países. Vemos que se realicen pues también la atención centrada en esas comunidades que son desatendidas, entonces empujamos para que pues se enfoque, ¿no? Tenemos aquí una página de internet, 2 páginas de internet, la grande que da Activistas.org y la otra del Observa TV, que ahí tienen información, hay muchas cuestiones educativas en las cuales pueden ver qué está pasando. Y se hizo un artículo en lo cual se explica muy bien lo que es el observatorio, y está a disposición obviamente de todos, y estamos también para verlo.
Entonces, ya saben que en VIH hay toda una división de cuáles son las poblaciones clave. Para nosotros hemos dividido así en estos tres grupos la situación de las poblaciones clave vulnerabilizadas, donde está HIV, diabetes, está la parte de los privados de la libertad, están los migrantes, las poblaciones trans y varios más que son personas que muchas veces los programas no llegan o porque cierran a las 2 de la tarde y se les olvidó. Entonces hay grupos que quedan fuera de esa cuestión. Les puse en el chat todo lo que es un trabajo que hemos hecho también a nivel internacional, que es la Declaración de los Derechos Humanos de las Personas Afectadas por TB. Hay 23 artículos que cuando hablen de derechos humanos, pues tratar de ver cuál es lo que está afectando en la población. Algunos trabajos que se han realizado, aquí les puse lo de la ley que tienen ustedes y el trabajo coordinado con otras organizaciones para tratar de hacer mayor impacto en la problemática. Se está trabajando, se hizo en El Salvador y yo sé que en Colombia también hay un proyecto de otro proyecto transnacional que teníamos que se llama el Engage TV, y este es el Entrena TV, tenemos muchos, el Entrena TV, para tratar de impulsar más el diagnóstico por pruebas moleculares. Esta es otra campaña que es muy importante porque sabemos que ya hay tratamientos cortos que pueden atenderse tanto para la TB preventiva, para los casos de TB activa, sensible, y para los de multidrogo resistente. Entonces es una campaña que se está empujando en Latinoamérica. Ahora, en unos minutos que me quedan, les quiero comentarles dentro del camino hacia la reunión de alto nivel, hubo unas audiencias públicas donde fuimos y presentamos lo que desde la sociedad civil, sobre todo coalición y observatorio, hemos recogido cuáles son las necesidades que se tienen, se pudieron expresar en las tres reuniones que hubo de las audiencias públicas y todo eso ahora se ha plasmado en la declaración que van a firmar los países. Hoy, por cierto, es el último día para que las misiones en Naciones Unidas se juntaron para leer la última declaración. Nosotros pudimos enviar nuestros puntos a todas las misiones de Latinoamérica. Argentina está también ahí presente y todo para llegar a la reunión de alto nivel en septiembre. Este es un poquito para que vean cuáles son los puntos que atendemos desde lo que pide la OPS-OMS, lo que trabajamos desde la coalición y el Stop TV Partnership, que es una organización también internacional, en las cuales pues todos tienen su punto. Desafortunadamente no hay un sentido que abarque todo. Nosotros tratamos de abarcar desde los puntos de vista más hacia lo que nos interesa desde Latinoamérica. Esos son algunos de los puntos que solicitamos en la declaración, allá en las audiencias públicas de lo que queremos desde Latinoamérica. Y un punto muy importante que personalmente estoy empujando es de que necesitamos la creación de un relator de los derechos humanos afectados por tuberculosis dentro de las Naciones Unidas. Los compañeros de LEPRA lo tienen, estamos muy en contacto también con ellos porque pues, son aliados, pero también queremos uno para que vea a las personas afectadas por tuberculosis. La coalición ha hecho desde diciembre toda una ruta de caminos, actividades, congresos, eventos de alto nivel para recabar más información sobre lo que queremos y nos afecta a Latinoamérica. Se han enviado cartas a todo el mundo que tiene que ver con la cuestión de la reunión, desde las misiones en Washington, cartas a los presidentes, cartas a los responsables nacionales de tuberculosis y a las personas de las cancillerías, por ejemplo. Este es está muy largo, pero lo hice grande para que lo vieran. Este es el preámbulo de la declaración de alto nivel, en la cual los países van a firmar. Aquí se comprometen, hay varias hojas de
de justificación del por qué. Sin embargo, ahí ya es donde, como les digo, ha habido poca participación de quienes están al frente de esto. Pues hablan aquí de que es muy importante, de que se redujo, hubo un impacto por la pandemia, la multidrogaresistencia, la cuestión de la inversión, etcétera, etcétera. Entonces hay una justificación grande en el preámbulo para darle entonces paso a los compromisos de alto nivel. Esto es nada más para que vean lo que tienen. Este es alguno del lenguaje que hay en la Declaración de Derechos Humanos, y como ven ya en estas lecturas ya no tiene nada que ver qué es lo que necesita el pueblo, qué necesitan los países, sino más bien que las palabras que estén ahí no comprometan a los países. Entonces algunos pues dicen que no quieren, algunos se oponen. El grupo 77, que incluye muchos de los países de Latinoamérica, también o apoyan o no. Rusia, México lo apoyan, otros que no quieren, otros que lo borren, que siguen. Entonces, fíjense en ese parágrafo, tanta cantidad de países que hay de intereses, porque precisamente no se quieren comprometer realmente a hacer un trabajo pues que de beneficio para las comunidades, ¿no? Porque todos ponen sus intereses políticos, económicos, administrativos, burocráticos. Yo le llamo los 7 pecados capitales en esta atención. Entonces, y ahí, bueno, yo puse de cada uno de los puntos, son 25 de los compromisos que van a salir de alto nivel. Ahí puse en grande, en mayúsculas, qué es lo que necesitamos. Y uno de ellos es el punto 25, entonces subió a 26, esperamos que alguien lo recoja y lo ponga de las misiones. Esos son son 25 líneas de las cuales en cada una de esos puntos he puesto que es algo que es importante y que todavía no está. Entonces, por ejemplo, pueden ver que estamos pues insistiendo que exista un mayor énfasis en algunas de las poblaciones afectadas, que haya capacitación, que haya el trabajo transfronterizo, etcétera, que fortalezca más a las comunidades afectadas por TB, se quiten para mí es importante esto de remover las barreras legales, administrativas que existen entre los países, porque no hay una fluidez ni de medicamentos, ni de las vacunas, ni de los insumos. Entonces es muy importante que las misiones, los que estén metidos en esto, que por favor vean qué es lo que se ha sugerido y sigan insistiendo. Hoy terminó todas las discusiones entre todos los países y vienen ahora discusiones bilaterales y de enfoque en algunos puntos, pero ya no se va a revisar todo. Bueno, muchas gracias. Me pasé un poco, pero los esperamos en Nueva York y los invito a seguir caminando juntos por este camino fascinante por el beneficio de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Excelente presentación, muy interesante. Vamos a dar comienzo a la segunda ponencia con la licenciada Silvana Agüero. Y recordarles a los que ingresaron después que las preguntas las vamos a hacer al final, ¿sí? De las presentaciones. Así que, Silvana, buenas tardes. Te invitamos ¿Qué tal, Sandra? Compartí tu pantalla, o querés que te pasemos la presentación como vos quieras. Uy, lo tenía por acá y ahora no lo encuentro. Bueno, si la quieren compartir ustedes, porque no la encuentro. Yo te la comparto, no hay ningún problema. Total, es muy simple, va avanzando con... Entonces vamos a compartir pantalla. Yo te la comparto y a ver si se ve. Ahí estamos. Me avisas cuando... Ahí está. Bueno, arrancamos. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por invitarme en representación del Servicio Social. Bueno, soy Silvana Agüero, trabajadora social, miembro del equipo de Servicio Social y del Instituto Bacareza de la Ciudad de Buenos Aires, de Argentina. Y bueno, de la partecita de esto del enfoque biopsicosocial, por supuesto me tocó la parte social de este enfoque, pensando más que nada en que
esta diferenciación entre biopsicosocial es algo nominativo y no una fragmentación del abordaje, porque claramente si hay una enfermedad que nos obliga a abordarla de manera integral es la tuberculosis. No es imposible pensar una atención individualizada y fragmentada de las personas que atendemos, y sobre todo, bueno, pensando en esto de lo social, como nosotros los trabajadores sociales solemos decir cuando problematizamos y reflexionamos acerca de qué es lo que nos está pasando con la tuberculosis, es que, bueno, es una manifestación de la cuestión social, es decir, la tuberculosis es una problemática social, es un problema grave de salud pública, que lo que pone en evidencia es las injusticias, las inequidades, las desigualdades sociales, con una magnitud que no podemos dar respuesta. Digamos, sabemos que hace 1000 años que existe esta enfermedad y sigue existiendo, aún a pesar de que en países como la Argentina el acceso a la medicación es gratuito, la atención es gratuita, y sin embargo no logramos estabilizarnos ni dar una respuesta acorde, ¿no? Bueno, así que digo, esto como un marco general para, perdón por el ruido de la calle, como un marco general para poder empezar a contarles un poquito de qué se trata el trabajo que hacemos en el servicio social. En principio les cuento un poco, no sé si, bueno, quizás algunos sí, otros no, conocen de qué se trata el Instituto Vacarezza. Es un instituto de dependencia universitaria, pertenece a la Universidad de Buenos Aires, es decir, no pertenece al sector salud, digamos, en lo que tiene que ver con el ámbito de sectores gubernamentales, pertenece al sector de educación. Bueno, es un instituto que está ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires saben que es la capital de nuestro país, y bueno, nosotros recibimos personas que se atiendan en busca que vienen en busca de atención por tuberculosis, de personas que vienen no solo de Ciudad de Buenos Aires, sino de todo lo que llamamos el AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires. Como dice acá en la diapo, tiene una extensión de 3.800 kilómetros cuadrados y concentra el 35% de la población total del país, digo, el ámbito de Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros, de las personas que atendemos, tenemos más o menos el 50 y 55% de las personas que provienen de este amplísimo territorio que se extiende de norte a sur y hasta el oeste. De las personas que se acercan, recorren más o menos variable, ¿no? Pero podemos decir que hasta 100 kilómetros para venir a atenderse, tratándose de las características que nosotros tenemos en cuanto a los viáticos y distancias y demás. Es una distancia considerable y una cantidad de horas que tienen que disponer para trasladarse para la atención. Bueno, y acá ya voy un poquito a referirme al perfil o a las características un poco de las personas que atendemos. Considerando esto, el amplio recorrido que tienen que hacer para venir a atenderse acá, una de las cuestiones, todavía no, Sandra, déjame si querés con el anterior, ay, gracias. Una de las cuestiones que aparecen es estas distancias que recorren, que implica tiempo y dinero, ¿no? Tiempo entre 2, 4 horas para venir a atenderse. Nosotros atendemos desde muy tempranito, a las 7 de la mañana, y bueno, y además el gasto en viático. La mayoría de las personas que se atienden con nosotros provienen de la economía informal. Nosotros indagamos cuando hacemos la apertura de historias clínicas o la apertura de los tratamientos, y lo que surge es esto: son cuentapropistas, personas cooperativistas, con lo que llamamos nosotros planes sociales, es decir, que no tienen un ingreso estable y que no llegan a superar ni siquiera la canasta básica de alimentos. Y que bueno, el día de trabajo, para ellos perder un día de trabajo significa por ahí perder la ganancia del día para poder afrontar el gasto en comida. Y además que este recorrido que han tenido hasta llegar al instituto también da cuenta de una trayectoria de atención en salud
en distintos efectores en donde no lograron las respuestas que ellos buscaban porque continuaban con su dolor, con su padecimiento. A veces nos reclaman y nos dicen cómo puede ser que lleguemos en este estado. Bueno, acá hay diferentes variables, ¿no? Sabemos que la tuberculosis a veces no es tan fácil de diagnosticar, bueno, en definitiva nosotros tratamos de encauzar un poco esto y de dar esta respuesta. Por ese mismo motivo también cuando nosotros a veces les ofrecemos, bueno, pero vos podés atenderte más cerca de tu domicilio, pero bueno, muchos de ellos deciden continuar atendiéndose aún a pesar de tener que transitar todas estas distancias. Otra de las características, así como para hacer un relato breve de lo que es las personas que atendemos nosotros, desde hace muchos años atendemos muchas personas migrantes, ¿no? Y esto, bueno, por un lado la cuestión de la precariedad laboral, digamos, que no pueden insertarse definitivamente en un mercado laboral que les brinde derechos y demás, pero por otro lado también lo que implica la movilidad entre sus países, porque son países provenientes de países limítrofes en general, y esto implica que después, bueno, a la hora de sostener el tratamiento, empiezan las dificultades, son personas que por ahí en determinadas épocas del año deciden volver a sus países, o bueno, porque pasó determinado problema familiar, tienen que volver repentinamente, bueno, no llegamos ni siquiera a hacer una derivación, entonces bueno, esto interfiere también en la continuidad del tratamiento. Marco esto como dos grandes perfiles de nuestra población y que inciden en lo que uno de los trabajos fundamentales de nuestro servicio, que es asegurar o acompañar el tratamiento en tuberculosis. Bueno, y ya para contarles así más claramente cuál es el trabajo que hacemos, o cómo organizamos más que nada la atención de los tratamientos en tuberculosis, les cuento un poquito de qué se trata nuestro servicio social. Yo ahora estoy a cargo de la jefatura del servicio social y soy la única trabajadora social. En el servicio hay 3 personas más que están más abocadas por ahí a las tareas administrativas, son personas con una alta capacitación, digamos, no es que son meramente administrativas, pero la única trabajadora social desde hace bastante tiempo soy yo. Bueno, una de las tareas básicas que es absolutamente administrativa es nosotros hacemos la apertura de historias clínicas de todas las personas que se atienden en el instituto. Eso nos lleva una parte del día, nos brinda la posibilidad de conocer a las personas y de indagar ahí, aunque sea brevemente, por qué motivos se vienen a atender y dar un marco general de por qué sí y por qué no deberían atenderse, ¿no? Porque es un lugar especializado en neumonología y puntualmente neumonología, así que, bueno, como damos un breve encuadre. Bueno, esto es uno de los aspectos, una de las tareas que hacemos que nos lleva una parte del tiempo, pero bueno, después nos abocamos más que nada a la atención de tuberculosis. Entonces, bueno, les cuento que rápidamente, una vez que, no quiero aburrirlos, pero bueno, una vez que la persona es diagnosticada en la consulta médica, el siguiente paso es una entrevista en servicio social. En esa entrevista hacemos como una indagación de los datos demográficos de las personas, y hacemos lo que se llama, bueno, la indagación acerca de los contactos, ¿no? de las personas que están en contacto y que son posibles personas que puedan haberse contagiado o que puedan haber contagiado a esta persona, y se trabaja todo, es como, es un espacio que permite una consejería, ¿no? Donde trabajamos esto, cuál es la importancia de los controles de foco, y se repasa información. Pero se repasa la información desde la participación de la persona, preguntándole, bueno, ¿qué sabes de la enfermedad? ¿Qué información tuviste? Bueno, y ahí se va como construyendo un poquito para no hacer una cosa monótona y no hacer... Es una instancia fuerte, la del diagnóstico, ya todos lo sabemos.
hay mucha información, hay muchas señales de alarma, que todos queremos que la persona tenga todo eso claro para que no le pase nada, para que no haga un síntoma inesperado. Entonces, bueno, es como mucha información, pero bueno, claramente tenemos que tener paciencia y poder centrarnos en lo que esa persona en ese momento puede recibir y trabajar en eso. Así que es una instancia que es de mucho valor para nosotras, ese momento. Bueno, pero además ahí cargamos todos los datos y llenamos la ficha que todos conocemos, ¿no? Creo yo, todos los que trabajamos en tuberculosis conocemos la ficha en donde cargamos datos y que después vamos a usar a lo largo de los tratamientos. Y bueno, ahí sí, Sandra, la siguiente diapo. Esta ficha que usamos, que es la ficha de tuberculosis, nosotros después la vamos acomodando según los días en que la persona tenga que regresar a retirar medicación. Un dato que no les dije es que nosotros más o menos en tratamientos en simultáneo tenemos 270 más o menos personas, o sea, son bastantes tratamientos. Y de esos hay un porcentaje bastante mínimo que están en situación de pérdida de seguimiento o tenemos que trabajar para ver, digamos, la reconexión con el tratamiento. Así que, bueno, estas fichas que nosotros elaboramos, se las pasamos a una compañera para que las cargue en el sistema de vigilancia epidemiológica de Nación, para que figuren, digamos, notificadas, y después, bueno, continuamos nosotros trabajando con estas fichas, que ahí les puse la foto, y tenemos este ficherito en donde los vamos ubicando por día del mes, ¿no? Del 1 al 30 día del mes, y los vamos, mis compañeras más que nada se ocupan de eso, de ir viendo en cada día de la semana qué personas tenían que volver, y si no volvieron, damos un changüí más o menos de 15 días. Si a los 15 días no regresaron a retirar la medicación, o sea, no vinieron el día que les correspondía, pasaron 15 días y no volvieron, ahí ya las separamos y empezamos a ver, ¿no? Y a tratar de contactarnos con estas personas para ver por qué motivo no vinieron. O sea, también es una instancia importante esta, la de la comunicación, ¿no? Nosotros trabajamos en equipo con mis compañeras y tenemos como una ficha puesta en ese contacto telefónico. No es un contacto de control ni de querer invadir, sino más bien de preguntar por qué motivo no se pudo acercar, ¿no? Porque, bueno, motivos aparecen un montón, de cuestiones por las cuales no se pudo acercar. Entonces, bueno, trabajar sobre eso, y tenemos un acuerdo institucional ya desde hace muchos años, en los que se habilitan turnos inmediatos para cuando estas personas decidan volver, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ¿vos qué día podés venir? El jueves, bueno, el jueves te esperamos. No hace falta ni que o sea, avisamos que va a venir, pero ya hay turnos disponibles no solo para el control médico, sino para los laboratorios. Es como que esto ya circula, digamos, como de cotidiano para nosotros. Y bueno, y también surgen aquellas personas en las cuales se presentan dificultades, porque se niegan a venir, o porque pasan varios llamados y no vienen. Entonces, bueno, ahí como la segunda instancia es poder articular con estos efectores de salud cercanos a estos domicilios, que, como dije anteriormente, se extienden a lo largo del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, tenemos una área vastísima, tenemos muchas regiones sanitarias con las cuales trabajamos, y entre las que tenemos mejores o peores respuestas, pero en general, lo que se hace desde los efectores locales es tratar de contactarse con esa persona, también telefónicamente en una primera instancia, y si no, hacer una visita domiciliaria para ver por qué motivo no vino, bueno, y ofrecerle o que vengan a Albacareza o que vayan a un efector cercano a su domicilio. Pero bueno, es como este circuito que se sigue para acompañar los tratamientos de tuberculosis. Y también lo que hacemos es hacer este mismo seguimiento con los tratamientos de quimioprofilaxis que se iniciaron. Tenemos deudas pendientes
que lo hablamos con Sandra y lo hablamos en equipo siempre, es tratar de trabajar más con todos los controles de foco, pero como ustedes verán, tenemos muchos pacientes en tratamiento en simultáneo, de un área muy vasta, o sea, es inmensa el área metropolitana, entonces, bueno, hay bastante dificultad para eso, pero bueno, sabemos la importancia que tiene tanto cumplir con el tratamiento de tuberculosis como hacer los controles de foco de forma correcta, porque si no, tenemos grupos familiares eternos que vienen año tras año, vienen un nuevo sobrino, un nuevo tío, un nuevo amigo, ¿no? Bueno, los que estamos en esto ya sabemos cómo funciona. Pero bueno, esto es básicamente lo que hacemos con los seguimientos. No me quiero olvidar de algunas cosas que me había anotado también para contarles. Y bueno, y otra de las cuestiones que hacemos es... en la siguiente diapositiva, Sandra, está el carnecito que nosotros le entregamos a las personas que inician tratamiento. Ese carnecito ellos lo tienen sus datos, les ponemos las fechas en que tienen que regresar a retirar la medicación y que tienen el turno médico, y también cada vez que vienen al control médico, el médico tiene que firmar y poner la fecha. Es como una manera de ir teniendo un registro de que esta persona fue cumpliendo, digamos, nos permite rápidamente detectar cuál es la situación de esa persona cada vez que se presenta. Y nosotros tenemos además un telefonito, un WhatsApp del servicio social que también les ofrecemos para ver, para que se puedan comunicar en caso de que tengan algún inconveniente, que se los abrochamos ahí al carnecito que les entregamos, y es un teléfono, una vía de comunicación exclusiva para personas en tratamiento de tuberculosis, que lo contestamos todos los días, y nos llegan cualquier tipo de consultas. Es un instrumento muy valioso para nosotras. Y bueno, y otra cosa que hacemos junto con los compañeros médicos y médicas, puntualmente con Sandra, es hacer un taller abierto a la comunidad y más que nada enfocado a las personas que inician el tratamiento por tuberculosis. Lo hacemos con frecuencia mensual, desde hace muchos años que lo venimos haciendo, y es muy interesante porque es un taller, no es una clase, es un taller en donde la idea es compartir información sobre la tuberculosis, pero abrir un espacio para dudas, preguntas, cuestiones que le fueron pasando a las personas que iniciaron el tratamiento, y surgen dudas muy puntuales. Y es un espacio que a ellos al principio vienen un poco refunfuñando. Nosotros lo decimos obligatorio, entre comillas, por supuesto, les decimos, bueno, a lo largo de tu tratamiento, una vez tenés que venir al taller. Es difícil acomodar otra consulta más a toda su cotidianidad y todo lo que les implica mover el traslado y moverse, pero vienen, y después cuando participan del taller y se van, la verdad es que es muy reconfortante para nosotros porque nos agradecen, porque es un espacio que se brinda, que por ahí es diferente, porque se encuentran con la persona de al lado que le está pasando las mismas cosas y que plantean las mismas dudas, y que se repasa puntualmente los problemas que pueden surgir en función de la medicación, de las comidas, bueno, de los cuidados, de sus contactos, pero además se brinda el espacio para que se puedan hablar de otras cuestiones, como tiene que ver con la discriminación que han vivido, lo difícil que les va a aceptar esta enfermedad, los problemas que surgen, porque obviamente estamos en una situación de precariedad económica absoluta, ya lo sabemos, son personas que se trasladan de grandes distancias, que tienen que dejar sus trabajos, o bueno, entonces bueno, digamos, lo que tratamos de transmitir es esto, que nosotros no somos no ignoramos que cada uno de ellos tiene sus problemas particulares. No es que venimos y decimos, tenéis que cumplir y nada más. No, bueno, brindamos un espacio en donde se pueda escuchar esto. La medicación hay que tomarla, es lo que les transmitimos, no queda otra, es la única manera de curarse,
pero sí charlemos los problemas. No podemos solucionarlos, pero los podemos hablar y podemos juntos tratar de acompañar de la mejor manera para que finalmente pasen esos 6, 9 o 12 o 24 meses y llegue el alta definitiva. Así que es un espacio interesante, ahora siempre estamos ahí como pensando cosas nuevas. Hoy se nos ocurrió con Sandra entregarles a ellos un certificado de que participaron del taller, que está bueno, ¿no? Porque, bueno, es como un reconocimiento a esa persona que hizo el esfuerzo en venir para encontrar un instrumento más que lo acompañe en este difícil trayecto que le ha tocado vivir, ¿no? Bueno, y por último, lo que quería contarles es que yo también formo parte, cuando me presentaron, formo parte de la red de trabajadoras sociales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Esta red de trabajadoras sociales funciona desde el año 2007, es una red compuesta por colegas de distintos hospitales y centros de salud de Ciudad de Buenos Aires, pero también de forma así intermitente van viniendo de otros, y es nuestra idea, nuestro anhelo, que se incorporen colegas de todo el AMBA. Siempre están viniendo de distintos lugares, les cuesta mucho trasladarse también, pero están siempre presentes. Bueno, ahora tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Con estas cuestiones de la tecnología está buenísimo porque nos permite mantenernos conectadas, y bueno, la red funciona como una red, lógicamente, formada por personas que construyen y que se brindan apoyo, y articulamos mucho la atención de los pacientes, porque sabemos que las personas circulan por distintos lugares y a veces son las mismas personas. Ese es como nuestra manera de funcionar. Pero tenemos como nuestro gran objetivo desde el que se inició la red fue el de darle visibilidad a esta enfermedad tan invisibilizada, ¿no? Sabemos que la tuberculosis es la hermanita pobre de las infecciosas, y es la principal causa de muerte, y sabemos que como está asociada a condiciones de pobreza extrema o interpela mucho al sistema de salud, no se le da la importancia que tiene, y lamentablemente en estos últimos años veíamos las diapositivas que nos compartía el exponente anterior, cómo están incrementando los números, y sobre todo lo que nos duele tanto, ¿no? En la mortalidad adolescente. Bueno, nada, estas son cuestiones que vamos problematizando todo el tiempo con las compañeras, y siempre con este objetivo claro de darle visibilidad como sea, en el sistema de salud principalmente, pero después abierto hacia otras instancias. Y otro de los objetivos también que nos planteamos desde el inicio de la red fue poder pensar y gestionar algún sistema de apoyo que acompañe los tratamientos por tuberculosis. Sabemos que las personas atraviesan dificultades laborales al momento de iniciar el tratamiento por tuberculosis. Muchas de ellas tienen que dejar de trabajar, estando en condiciones de precariedad laboral. Así que, bueno, como fue como uno de nuestros objetivos ahí, hicimos diferentes acciones a lo largo de todos estos años. Nos sentamos a redactar leyes, pedimos ayuda a asesores, bueno, hicimos presentaciones en la legislatura, en el ministerio, ¿no? Nos reunimos con distintos bloques de distintos partidos políticos, bueno, distintas acciones. Bueno, ahora desde el año pasado en nuestro país se sancionó la ley de VIH, la nueva ley de VIH, lepra y tuberculosis, así que bueno, ahí tenemos puesta una esperanza, porque uno de los objetivos de la ley, de los artículos que plantea, es la necesidad de implementar nuevas políticas públicas que acompañen los tratamientos de tuberculosis, así que bueno, quizás esa sea una beta que nos permita crear algún sistema de apoyo económico que acompañe a las personas que inician tratamiento a nivel nacional.
porque sí existen en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, en alguna que otra provincia de nuestro país, existen subsidios para las personas que están en tratamiento por tuberculosis, pero por ejemplo, el de provincia de Buenos Aires está destinado a personas que tienen domicilio en provincia de Buenos Aires. Es un subsidio que, por suerte, desde hace unos años incrementó el monto, tiene, digamos, es difícil la aplicación de estos subsidios, porque están siempre como relegado la implementación, la burocracia es un obstáculo importante, pero bueno, es un aliciente y es algo que podemos ofrecer a las personas y que en cierta manera los estimula para poder hacer el tratamiento. Así que bueno, nada, así rápidamente, seguramente me quedaron ahí cosas que quería mencionar, pero básicamente ese es el trabajo que hacemos en el servicio social. Bueno, y acá estamos con mis compañeras ahí con las fichas desparramadas por todos lados y llamando por teléfono, que es nuestro amigo más fiel. Así que bueno, gracias por escucharme, por invitarme y espero no haberlos aburrido. Dejo mi mail institucional si tienen alguna duda o lo que quieran consultar. Gracias. Muchas gracias, Silvana, por contarnos todo lo que hacen por los pacientes, que realmente es mucho. Por ahí en unos minutos de charla no se puede expresar todas las cosas que ustedes hacen y con lo poco que tienen, ¿no? Mostrando el cajoncito ese de tratamientos que yo siempre digo que, bueno, es nuestro salvador porque ahí tenemos muchísima información. Así que antes de pasar a las preguntas, vamos a continuar con nuestra última ponencia, Marisol Cedrón, psicóloga de la USAL y nuestra psicóloga del equipo de tuberculosis. Así que te cedemos a vos la palabra. ¿Compartís pantalla? Sí. ¿Querés que comparta? Ahí, compartir. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me parece una oportunidad que celebro, ¿no? Que podamos hablar de la tuberculosis, no solo desde el paradigma biomédico, sino también desde una mirada mucho más integral y que incluya temas como, bueno, los que vamos a tratar y lo que se trató hasta ahora, ¿no? Así que, bueno, mi nombre es Marisol, yo soy psicóloga del Instituto Bacareza, en el servicio de psicología. Somos dos los psicólogos, el licenciado Mario Irribarren y yo. Yo hace más o menos 7 años que estoy en el instituto, pero históricamente hubo servicio de psicología, que me parece que, bueno, no es un dato menor, ¿no? Para un lugar en donde se trabaja, sobre todo con pacientes con tuberculosis. Siguiente, espérenme. Perdón, ahí va. Bueno, para poder contarles un poco también cómo trabajamos en el instituto y cómo es que llegan los pacientes, ¿no? a la interconsulta con psicología, pensaba un poco plantear cómo es el recorrido, ¿no? De los pacientes desde que ingresan al instituto hasta que les vienen a ver a psicología, y bueno, después un poco cómo trabajamos y cuáles son las temáticas principales que suelen aparecer en las consultas. Bueno, un poco como contaba Silvana, ¿no? Los pacientes suelen llegar al instituto con un recorrido previo de una búsqueda de un diagnóstico, ¿no? Y eso genera un deterioro no solo físico, ¿no? Sino también emocional y psicológico en los pacientes, ¿no? Esta búsqueda de qué es lo que me pasa, ¿no? Y que los síntomas físicos se suelen agravar con el tiempo y con el paso del tiempo, entonces ya llegan al instituto ahí buscando ver qué es lo que sucede. Cuando finalmente se les da el diagnóstico de tuberculosis, muchas veces recibir un diagnóstico de tuberculosis, o cualquier diagnóstico, puede ser al principio aliviador, ¿no? Porque creo que ya tenemos claro, y todos los habremos experimentado en algún momento, que para el ser humano una de las cosas más desconcertantes es no saber qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, en principio puede ser que ponerle un nombre a eso que tenemos, ¿no? Y que los médicos digan, bueno, acá esto es una enfermedad que tiene tratamiento, ¿no? Y se cura, puede ser aliviador, pero bueno, después no deja de ser, ¿no? Un diagnóstico estigmatizante, el diagnóstico de tuberculosis. Suele haber en la comunidad, ¿no? Como mucho desconocimiento con respecto a esta enfermedad. De hecho, la mayoría de las personas piensan que es una enfermedad que ya está erradicada, que no existe más,
Y si tienen algún dato, bueno, algunas personas están más en conocimiento porque tienen algún familiar o algún pariente cercano, ¿no? Que si haya tenido tuberculosis, puede ser que sepan más sobre la enfermedad, pero en general bastante desconocimiento, y si hay algún dato que se sabe es que es contagioso, ¿no? Es como el dato que más se conoce con respecto a la enfermedad. Entonces es un diagnóstico que tiene mucha carga estigmatizante. Bueno, una vez que entonces tenemos un recorrido previo, ¿no? En búsqueda de este diagnóstico, el shock emocional que puede ¿no? acarrear el diagnóstico de tuberculosis, y como si esto fuera poco, después es contar de qué se trata este tratamiento, ¿no? Que un poco acá, seguramente todos los que estamos acá reunidos hoy sabemos sobre esto, ¿no? Pero lo planteaba un poco para verlo todo junto, ¿no? Como, bueno, cuando una persona llega y se le da el diagnóstico de tuberculosis y después se le cuenta de qué se trata el tratamiento para poder curar esa enfermedad. Es un tratamiento que dura entre 6 meses, hasta puede ser 2 años o más, ¿no? Digo, eso va a depender de cómo sea la adherencia de ese paciente al tratamiento, cuál es la susceptibilidad que tiene con respecto a la medicación. Una administración diaria de diversos medicamentos, o sea, la persona tiene que tomar todos los días, de 6 meses para adelante, un montón de pastillas. Hay indicaciones de cambio de la alimentación, hay indicaciones de modificaciones de horarios, aislamiento, ¿no? Depende del tipo de tuberculosis que tenga. Si la tuberculosis es contagiosa, tiene un periodo de aislamiento por posibilidad de contagio, con también eso lo que acarrea, ¿no? Acá haría ahí como una distinción. Esto en algún momento también, creo que más previo a COVID, ¿no? Otra de las cosas era el uso de barbijo, que era algo súper estigmatizante, ¿no? Era como, bueno, la persona que tenía barbijo, previo a COVID, nada, algo tenía, algo contagiaba, ¿no? Era como uno de los temas que referían muchos de los pacientes. Bueno, después, encima de todo esto, se recibe un diagnóstico como este, y hay que comunicarlo a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, y, ¿no? Decirles en la medida de lo posible que también vengan a hacer consulta para ver si hay contagio, ¿sí? Y bueno, una de las cuestiones también que suele ser como lo más difícil de asimilar es detener la actividad laboral, ¿no? Es como decirle, bueno, la persona, bueno, no vas a poder trabajar por un tiempo, o en caso de que sea un niño o un adolescente, tiempo sin ir al colegio, ¿no? Entonces, entendemos que cuando se le comenta esto, ¿no? Como cuál es el tratamiento, esto es un cambio de vida, por lo menos por un tiempo o inicialmente muy grande, ¿no? Entonces, digo, emocionalmente parándonos, ¿no? Y pensándolo como un shock emocional, ¿no? Bueno, en un principio, cuando yo ingresé ahí al instituto, los pacientes, cuando recibían el diagnóstico y se les hacía el inicio de tratamiento, una de las indicaciones que se les daba era que tenían que pasar por interconsulta con psicología, ¿no? Como un paso más a seguir dentro de lo que era el inicio de tratamiento. Por algún motivo, que tampoco tengo tan claro ni una respuesta cerrada sobre eso, pasaba que muchos de los pacientes no llegaban a la consulta con psicología, y como hablábamos con mi compañero, ¿no? Decíamos como si se perdiesen en los pasillos, ¿no? Había algo que por ahí tenía que ver con esto, con lo que implica recibir un diagnóstico como esto, tanta información, no sé, puede ser. Se me ocurren algunas respuestas que pueden tener que ver con que, capaz que para tener una consulta con psicología tiene que haber cierta demanda, ¿no? Del paciente, como que no funciona igual una consulta con psicología que, no sé, cualquier otra consulta médica. Y también por algo del prejuicio, ¿no? Muchas veces, y todavía existe como esta idea de que pasar por psicología es para los locos, o tenés que tener un paciente, alguna cuestión grave, ¿no? Así que bueno, lo que empezó a suceder casi de forma natural y se fue dando, es que los pacientes empezaron a llegar a la interconsulta con psicología por la derivación de los médicos tratantes, ¿no? Entonces de repente, bueno, a nosotros, si alguno de los médicos, o también por servicio social, nos hacen derivaciones para que nos vengan a ver los pacientes, ven alguna cuestión en la que podemos, ¿no? como ayudar o tenemos que intervenir, entonces directamente los mandan a psicología, pero con una derivación más personalizada, ¿no? Y esto hizo que, me parece que los tratamientos hoy en día tengan esta característica, sean más personalizados. Entonces los médicos nos llaman al servicio social, tal paciente va a ir, ¿no? Quiero hacer interconsulta por tal cuestión, entonces nosotros después nos acercamos, y podemos tener como un intercambio más rico, me parece, y más del caso a caso.
Y bueno, también nos llegan algunas veces como demanda espontánea, y algunos pacientes que vienen directamente porque quieren, ¿no? En el servicio de psicología se da mucho esto de tocar la puerta, ¿no? Como somos nosotros los que manejamos los turnos, esto también funciona de esta manera. Bueno, ¿en qué momento se da generalmente la interconsulta con psicología? Vamos a pensar que se da, bueno, en esto, ¿no? Como en el principio del tratamiento, una vez que se da el diagnóstico, puede ser que en ese momento se piense que necesitan interconsulta con psicología, y se puede tomar también como una instancia más de aprendizaje, ¿no? Esta sensación a veces que nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando nos dan un diagnóstico, como esta dificultad de escuchar, ¿no? Y como si hubiese ahí como un mecanismo de defensa, ¿no? Que hace que por ahí necesitemos distintas instancias, ¿no? de aprendizaje sobre, para asimilar toda la información del inicio sobre todo, ¿no? Después pueden darse estas derivaciones una vez iniciado el tratamiento. Por ahí el paciente en un principio arranca bien el tratamiento, viene, no sé, toma la medicación, no hay ningún problema, y después puede ser que por alguna cuestión, ¿no? Una vez iniciado el tratamiento, a veces tienen que ver con cuestiones directamente relacionadas con el tratamiento, y a veces no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, no sé, se presenta un problema familiar o alguna cuestión de estas, pero son cuestiones que pueden interferir, ¿no? En el tratamiento, entonces ahí también se da la derivación con psicología. Y en otro momento, u otro tipo de pacientes que vienen a interconsulta con psicología son los abandonos reiterados, ¿no? El abandono reiterado ya de por sí es un motivo de consulta. O sea, un paciente cuando llega habiendo tenido abandonos previos, directamente, ¿no? Como, bueno, nada, hay ahí un acompañamiento desde el servicio de psicología. Bueno, si pienso, ¿no? en las funciones principales que tenemos ahí en el servicio, para el abordaje del paciente con tuberculosis, primero que nada pienso en el acompañamiento, ¿no? Que parece algo como tan simple y básico, y sin embargo creo que es algo muy importante y profundo, ¿no? Como poder darles un espacio a estos sujetos que reciben un diagnóstico como tuberculosis, y que tienen que iniciar este camino, ¿no? de curación que implica este cambio de vida tan grande, un espacio para poder hablar, ¿no? Con lo simple y lo complejo que es eso, muchas veces, para poder hablar, para poder hablar de los miedos que les genera, para poder hablar de nada, de lo que sea, ¿no? Porque a veces también es esto, por ahí lo que se viene a hablar no tiene nada que ver con el tratamiento ni con la enfermedad, ¿no? Y de repente los pacientes vienen a hablar de un problema familiar, no sé, cuestiones laborales, de lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que nada, habilitar un espacio donde se aloje, ¿no? Todas estas cuestiones, siempre va a favorecer la adherencia al tratamiento. Y bueno, también esto, ¿no? Como creo que otra de nuestras funciones principales es fomentar la adherencia al tratamiento. Y me parece que acá yo haría una distinción porque el concepto de adherencia es como una evolución del concepto de cumplimiento, ¿no? Cuando pensamos en el cumplimiento del tratamiento, pensamos en un sujeto pasivo, donde se le dan indicaciones de cómo tiene que tomar la medicación, y el sujeto va y tendría que cumplir con esto. Sin embargo, nos interesa, creo que a nivel institucional, ¿no? En la Careza, como hablar de adherencia al tratamiento, ¿no? Como poder ir construyendo junto con el paciente, y que éste se vuelva protagonista, ¿no? Que se apodere de su proceso de curación, digo, y de su salud. Entonces, bueno, nada, también la adherencia se trata un poco de eso, ¿no? Hacerlo partícipe, que entienda. Eso más. Después me ocurría pensar, ¿no? Cuáles son los motivos de consultas más frecuentes que recibimos ahí en el servicio de psicología. Para empezar, como decía al principio, ¿no? Es como, bueno, muchas veces no se sabe mucho de la enfermedad, pero lo que se tiene clarísimo es que es contagiosa, ¿no? Entonces aparece mucho la fantasía de esto, del miedo al aislamiento y la marginación, que muchas veces no es solamente una fantasía, sino que esto realmente sucede. ¿No? Hemos tenido bastantes pacientes que, de hecho me acuerdo ahora una paciente adolescente que en el colegio me contaba que los papás de sus compañeras y sus compañeros le habían dicho que no se acerque mucho porque tenía algo que contagiaba, ¿no? Entonces aparece esta fantasía de aislamiento y de marginación que muchas veces se concreta en la realidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una de las temáticas que más abordamos ahí en el consultorio.
Después puede suceder que durante el tratamiento haya episodios de ansiedad o depresivos, ¿no? Que se den. Pongo episodios porque, bueno, esto puede ser breve, puede ser en algún momento, por ejemplo, cuando los pacientes no asimilan bien alguna medicación, entonces hay un proceso en donde se empiezan a cambiar medicaciones, o se sienten mal, se les agrega algún malestar físico. Entonces, bueno, pueden tener algunos momentos de esto, ¿no? Como de mayor ansiedad o depresión. Ahí me anoté para hablar de, en este caso también es importante que dentro del servicio de psicología podamos distinguir qué tiene que ver con una cuestión personal del paciente, ¿no? Y qué, por ejemplo, tiene que ver con una droga en particular que le preguntaba a Sandra, que me acordaba, era, por ejemplo, la cicloserina, que es una droga que es de segunda línea para pacientes multiresistentes, que puede generar algunas cuestiones de alteración, ¿no? De este tipo, no sé, hasta ideación suicida puede generar esta droga, ¿no? Entonces también ahí tenemos que estar atentos a esto. Bueno, ¿qué tiene que ver con el tratamiento, con las características personales del paciente, y qué puede tener que ver con, por ejemplo, el uso de esta medicación? Otro de los temas más frecuentes, un poco tomando lo que decía Silvana, ¿no? El tipo de población con la que trabajamos, que están en general en condiciones laborales informales, ¿no? Es pedirle que dejen de trabajar. Es una de las cosas más difíciles, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo se le pide, por ejemplo, a un padre de familia, o una madre de familia, que es la única que tiene, que genera ingresos para mantener esa casa, ¿no? Que deje de trabajar? Y que entienda que, bueno, es eso, o muchas veces, nada, complicaciones de salud muy graves. Pero bueno, eso es una de las cuestiones que genera como, nada, motivos de consulta de los más frecuentes. Y después, resistencia a curar, se puse. La idea es también entender que hay veces que sucede que está todo dado para que el paciente se cure, ¿no? Es como, bueno, la institución funciona bien, hay contención desde todos los niveles, y sin embargo, y el paciente tiene plena conciencia de que si no se adhiere al tratamiento y no lo cumple, él puede morirse, ¿no? Y sin embargo, aún así, no lo hace, ¿no? Y es como, bueno, creo que para todos es como en los casos más difíciles, ¿no? Porque es como esta sensación de, bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? Tomando un poco una paciente de Mario, mi compañero, que me dijo una vez, que me parece bastante como ejemplificador de esto, que tenía una paciente multiresistente, que le dijo algo así como, Mario, yo lo que me resisto es a la vida, ¿no? O por ejemplo, yo tenía un paciente que le dije, vos sabés que si vos no haces el tratamiento te podés morir, y me contestó, ¿y? Bueno, ahí es como creo uno de nuestros mayores desafíos, ¿no? Desde el servicio de psicología. ¿Cómo hacer para poder conmover algo de lo personal y de lo individual, cuando los tiempos muchas veces de que eso suceda no coinciden con los tiempos del tratamiento de tuberculosis? Bueno, eso creo que es nuestro desafío más grande dentro de la institución. Y después es el acompañamiento, ¿no? Bueno, ya que estoy, pongo ya la última, que es esta frase, que no sabemos bien quién fue realmente el autor de esta frase. Había encontrado ahí de Hipócrates, pero tampoco parece que alguien la dijo y se fue reversionando con el tiempo, pero me pareció buena también como para finalizar y para poder pensarla, que dice, curar cuando se pueda, aliviar a menudo y acompañar siempre, ¿no? Y un poco de esto se trata, ¿no? Creo yo, el enfoque que incluye lo psicosocial, bueno, y lo médico también, ¿no? Pero como poder pensar ¿no? al sujeto como un todo, ¿no? Como atravesado por un montón de cuestiones, y la importancia del acompañamiento, ¿no? Y del acompañamiento desde la persona que lo recibe cuando entra y le puede indicar bien dónde están las cosas, ¿no? Y dónde están los servicios, hasta los distintos sectores del dispositivo. Así que bueno, más o menos creo que ya estaría. Bueno, Marisol, muchísimas gracias por compartir tu presentación. Si querés podés dejar de compartir. Sí. Y vamos a darle paso, antes de las preguntas, al doctor Alberto Colorado, que escuchó, él aparte presentó cuál es su trabajo dentro de la coalición, y escuchó qué es lo que ustedes hacen, su labor diaria en la institución. Así que, Alberto, quiero ver qué opinás, qué nos falta, qué nos sobra. No nos sobra nada, pero bueno, nos falta mucho. Así que bueno, te escuchamos.
A ver Sí, qué muchas opinas. gracias. Y no quiero pasarme mucho porque sé que hay muchas preguntas. Yo mismo tengo preguntas por el trabajo que están haciendo. Y bueno, lo primero que quiero es felicitarlas por esa humanidad que tienen, esa sensibilidad para la atención de la persona afectada por tuberculosis. Una de las cosas en esto es que la tuberculosis no es solamente un pulmón enfermo, es una persona, es un ser humano. Y en maya dice en Lakesh, que quiere decir tú eres yo soy tú, somos uno mismo, ¿no? Entonces, la idea es que el que sufre, pues también nos hace sufrir a nosotros, ¿no? Y eso se ve en la sensibilidad que tienen las dos compañeras. Aprecio mucho todo ese trabajo que realizan. Y pues bueno, eso nos llama, y al inicio, cuando la conocí, le platicaba de que el trabajo social, la cuestión de psicología, la salud mental, sobre todo en tuberculosis, es también como mucho una situación desatendida a nivel de estructura. Incluso la misma OMS, hasta recientemente, por ahí se acordó que la TV también afecta la cuestión de la salud mental en las poblaciones. Bien que comentó que hay unos medicamentos como la cicloserina que realmente causa esos pensamientos de deseo de suicidarse. Yo mismo he estado al teléfono con una compañera que ahora es una gran activista para nosotros, que se quería suicidar. Entonces, pero ¿qué estás tomando? Ya me dijo, pues sí, eso es lo que pasa. Y no es que, bueno, el medicamento ahí está, la persona ahí está, pero ¿quién es el que lo va a cuidar? ¿Quién es el que lo va a atender? Entonces, eso habla mucho de la estructura que debe de existir para dar una protección social, un acompañamiento, como mencionaban, que está bien a nivel individual y se ve el corazón de la gente, pero esto tiene que ser de una cuestión sistemática, tiene que ser basado en unos protocolos de atención, en una disponibilidad para darle una atención más integral, sistémica, una atención diferenciada a esas poblaciones. Entonces, pude escuchar, por ejemplo, toda la problemática que tiene para que la gente vaya. ¿Por qué el sistema de salud no va donde está la gente? La gente tiene que viajar tiempos, horas, para que pueda recibir una atención que por derecho humano debería de estar teniendo. La cuestión, el COVID vino a demostrar que todo lo que pensábamos nosotros anteriormente como barreras, de que más de 100 años una vacuna, de más de también 100 años de que seguimos haciendo vaciloscopías, más de 100 años que seguimos viendo a la persona como un pulmón enfermo. Vino esta enfermedad, la pandemia, vino a decir que todo lo que pensábamos estaba en nuestra cabeza. Se han desarrollado vacunas, se han desarrollado nuevos medicamentos, se desarrolló una atención más integral, sistémica, los medios de comunicación, la cuestión tecnológica, hubo grandes avances. Pobre de nuestra gente, de nuestros países, todavía siguiendo los palitos y bolitas en sus hojas de 20 columnas para poner la atención a personas afectadas. Vemos, por ejemplo, qué bueno que mencionó que todo lo ponen después a nivel electrónico, pero qué tanto ese trabajo que tienen que hacer no podía mejorarse si hay una mejor apertura digital tecnológica para nuestros programas de atención. Vemos que es una cuestión de persona que está atendiendo a esa. ¿Por qué no hay un gran equipo que tiene que ver con todo eso? El trabajo social, la psicología son ángeles que velan por nuestras personas afectadas, pero tiene que también tener apoyos. Necesitan ustedes también como personal de salud, necesitan tener apoyos, necesitan tener estructura, necesitan tener programas y políticas sociales que les apoye. Yo sé que hay como, y mencionaron que bueno, porque ya iba yo a mencionar lo de la ley que tienen de protección, pero bien, hay unas leyes, hay unos reglamentos ahí, pero no aplican, o hasta cierto punto, como dicen los cubanos, hasta cierto punto algunas personas. Los migrantes, bueno, les damos atención para que no nos infecten, pero no hay una protección social para ello. Entonces, lo que hablamos aquí ahorita, el que las compañeras hablaron, es de un acompañamiento individual, de corazón, más una situación que hace falta fortalecer
para que sea más sistémico en la atención de la población afectada por la tuberculosis, y sobre todo aquellas vulnerabilizadas. Se habló mucho lo que sigue sucediendo en todos lados, que es el estigma, la discriminación, la falta de comunicación, la falta de educación. De tuberculosis se acuerda solamente el Día Mundial de la Tuberculosis. Entonces, tenemos todo el año para estar haciendo publicidad, pero eso también requiere recursos, requiere que los gobiernos lo tomen como una prioridad, que lo hagan a nivel amplio. Ahorita se está trabajando mucho en lo que es poner la TV dentro de la atención primaria de salud, para ver si por ahí en ese camino más amplio pudiera atenderse. Las personas afectadas por tuberculosis siguen sufriendo de gran estigma y discriminación. El acompañamiento que hacen es muy importante, que se tiene, la capacitación es muy importante, y la cuestión de ofrecer un espacio seguro. No, en muchos países ni siquiera todavía tienen un espacio donde quepan la misma por los propios médicos, ¿no? No hay control de infecciones, no hay espacios grandes para dar, seguir y capacitar a nuestra gente. Estamos olvidando, por ejemplo, las personas privadas de la libertad que ni siquiera llegan allá. Esas situaciones de encierro los exponen a muchas cosas de tipo emocionales, de sentidos que después también los somatizan, y pues pasan muchas cosas. No es que el afectado tenga una falta de adherencia, es que hay una adherencia no hay falta de adherencia por parte del Estado para continuar y atender a ese ser humano como un derecho humano. Entonces, muchas gracias por esas lindas presentaciones. Cuente conmigo también, como les decía, trabajo la terapia narrativa de varios puntos, y pues estoy para servirles. Entonces, ahora sí, lo abrimos para las preguntas, por favor. Bueno, muchas gracias, Alberto. Sí, es cierto, cada vez que finalizamos una charla sobre tuberculosis, lo primero que pensamos es que faltan políticas públicas, ¿no? Y bueno, como creo que Silvana mencionó antes, en unos días se va a cumplir un año de la ley de tuberculosis, SIDA y VIH, así que bueno, esperemos que a partir de la implementación de la ley como corresponde podamos avanzar un poco. Me gustaría ver qué preguntas hay entre los participantes, o cómo es que manejan en los diferentes países este tipo de patología, en realidad este tipo de problemática del paciente con tuberculosis, ¿sí? Porque como bien hablamos siempre, es un paciente, es una persona que entre todas sus cosas, su problemática social y económica, tiene aparte una tuberculosis. Así que bueno, acá tenemos la manito del doctor Carlos Peña. Carlos Peña, buenas noches. Saludos desde Chile. Bueno, muy interesante y digamos, es muy relevante todo este trabajo que podemos llamar como la respuesta del sector salud. Está, digamos, también la respuesta del paciente, que ya la describieron, pero falta una reacción, que es la reacción social, la posición. Necesitamos una interfase entre el paciente y nosotros, que se llama intersector. Y creo que en el intersector estamos muy al debe. El intersector, digamos, representado por todos aquellos interlocutores válidos que están más cerca del paciente, que lo catapultan o cambian las actitudes o lo ayudan, ¿cierto?, a promover tanto los cuidados, ¿cierto?, como las terapias y la recuperación. Bueno, son tan importantes en la comunidad, son interlocutores válidos, son los que se ganan las confianzas de los pacientes. Estos temores que tienen los pacientes, tener que asistir a estos tratamientos en un modelo en que parece un castigo, tener que ir a tomarse el remedio para que lo observen, mientras que todos los otros tratamientos se lo entregan para la casa, incluso en una forma crónica, les cuesta entender. Y creo que ahí los psicólogos dan en el clavo. Pienso que todo paciente con tuberculosis tiene que pasar por trabajo social y tiene que pasar también por salud mental, porque si no tiene un problema, lo va a tener con el tratamiento, porque se crea una reacción de un cambio de vida al cual está acostumbrado,
se generan muchos problemas y hay que luchar contra la estigmatización de esa persona que queda tan marcada y que queda con ese capítulo tan grande que vamos a ver en ALAT, ¿cierto, Sandra? Que es la secuela, que cómo queda, que ya no es el mismo. ¿Ah? Entonces, todo eso, más los costos futuros que ellos no saben con qué se van a enfrentar, le decimos que es gratuito, pero están viendo una serie de reacciones, ¿cierto?, de ellos. Pienso que debemos fortalecer el intersector para poder llegar más a las personas, porque desde el punto de vista de nosotros sentimos una limitación, es cierto. Y cuando la sociedad responde, mete más bulla y transforma a las políticas. Y las políticas entonces son las que mueven, digamos, las acciones, ponen las finanzas y articulan todos los procesos para que podamos cumplir mejor. Nosotros en Chile la tuberculosis la hemos enfocado por planes estratégicos de décadas y nos hemos alineado con lo que nos mostró el don Alberto ahí en los objetivos de los desarrollos sostenibles, número 3, dentro de esa salud y bienestar, nosotros pusimos tuberculosis y VIH, que son muy relevantes para acá, con un marco general que es acceso y oportunidad. Entonces trabajamos todos los elementos que nos hagan tener un diagnóstico precoz, y entre eso está la biología molecular, por supuesto, que llega antes del diagnóstico, está la prevención con terapias de nivel actual, como isoniazida, rifapentina, ¿cierto?, en la TBC latente. Para eso hay que tener biomarcadores, ya sea IGRA, PPD, etcétera, tener una logística puesta ahí, especialmente en grupos vulnerables, como se habló antes, ¿cierto?, en otras ponencias, de las personas inmunosuprimidas, de los contactos familiares, hacer estudios de contacto, ¿cierto?, y hacer terapia de tuberculosis latente para eliminar reservorios futuros. Y por supuesto contar con las terapias de último nivel, tener tratamientos para multiresistentes acortados con nuevos fármacos como bedaquilina, delamanida, etcétera, que acortan el tiempo de transmisión de la enfermedad y que son tan nuevos que no hay tanta resistencia. Entonces, pero tienen un costo. Y entonces todo eso cae dentro de lo mismo. Pero si uno hace una estrategia nacional de salud, como nosotros la hicimos, para una década, entonces dura más el impacto que estar haciéndolo en un programa anual que después no se ratifique o cambie al año siguiente. Un sueño que uno puede tener a través de ALAT para tener todos nosotros igual es tener, digamos, los mismos tratamientos, las mismas oportunidades, cosa de que los pacientes se muevan de un sector a otro, sean manejados de la misma manera, tengan los mismos medicamentos y haya una continuidad, sobre todo por esto de los cambios, ¿cierto?, de migraciones de un lado a otro. A veces se ven interrumpidas estas cosas y eso puede generar resistencia. Entonces yo me alegro que se hayan dado estos lineamientos, que a veces uno está acostumbrado solo con la parte médica y ve procesos nomás clínicos y olvida el contexto general donde se está moviendo el paciente. Y la pregunta que yo le hago es, ¿en qué cabida podría tener esta terapia video asistida, por ejemplo, o la terapia domiciliaria en pacientes que están limitados de asistir? Podríamos generar un recurso adicional, como se decía aquí, ¿cierto?, de ir a los pacientes y no esperar que los pacientes con todas sus limitaciones nos consulten. Dejo puesto esa inquietud. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Antes de pasar a Byron Núñez, hay una pregunta para Silvana en el chat, si es que trabajamos en conjunto con los promotores de la salud. Silvana, ¿qué es lo que...? Sí, como
expliqué al principio que mostré el mapita. Nosotros no tenemos área programática, digamos, no tenemos una vasta área a la que llegamos y funcionamos como un hospital. Entonces, no tenemos acciones comunitarias, por lo tanto, no contamos con promotores de salud. Lo que sí hacemos es la articulación justamente con lo que nosotros denominamos regiones sanitarias. La provincia de Buenos Aires se divide en regiones sanitarias y articulamos con esas regiones sanitarias o con centros de salud de la ciudad de Buenos Aires, que ellos sí por ahí tienen o equipos que abordan la tuberculosis o promotores de salud que pueden hacer justamente lo que planteaba recién el doctor Peña, esto del trabajo más domiciliario, que es muy interesante y es muy necesario. Sí, hay muchos centros de salud que cuentan con promotores de salud, pero nosotros no. Nosotros no. Gracias, Silvana. Byron Núñez, que está con la manito levantada, Hola. doctor. Ay, perdón. ¿Le Bueno. voy a contestar algo al doctor Peña para así queda como con respecto a esto la virtualidad, ¿no? Y las entrevistas para que los pacientes no tengan que trasladarse. Nosotros en el servicio de psicología atendemos de manera virtual. Eso fue algo que se inauguró con la pandemia, ¿no? En general hay mucho de esta atención a través de la virtualidad. Y se da que hay pacientes que los atendemos con esa modalidad ya actualmente. Bárbaro, gracias Marisol. Byron, por favor, que te interrumpimos antes. Saludos desde Quito. Felicito, Sandra, que la comisión de ALAD hable de este tema, de la tuberculosis y su problemática psicosociocultural. Yo considero que la charla que ha comentado el doctor Alberto es fascinante, porque busca mirar el problema de la tuberculosis. La tuberculosis es un problema de la pobreza, se acabó. Y no nos demos vueltas. La tuberculosis significa: yo no tengo trabajo, tengo muchos hijos, no comen, vivo hacinado. Eso es tuberculosis. No se ha investigado, el mundo es cómplice de este martirio que viven los pobres. No se ha investigado, el mismo PPD, el BCG, son los experimentos de hace 120 años. Es una vergüenza de la humanidad que no se haya investigado el problema y que tengamos una vacuna para una enfermedad en un año. En un año. Lo terrible de esta determinación social de la pobreza y el sufrimiento de la humanidad es que en la prestación sanitaria de la cual nosotros somos actores, persiste la inequidad. Es como golpear más al sufriente, al doliente. Y esta inequidad, a pesar de que hayan esfuerzos hermosos, como el cajoncito, porque nosotros también hemos tenido el cajoncito y tenemos el cajoncito con las carpetas del VIH ante la ineficiencia del Estado. Pero el cajoncito es mejor cuando usamos una mente clara, que llena de esperanzas para no dejar ver al paciente, y que mirando la historia clínica, el papelito, nos damos más cuenta que el mismo ordenador. Pero debemos tomar una acción ya social. No podemos redibujar la pobreza en forma de inequidad. No puede la tuberculosis ser una mendicidad de la OPS. Es una responsabilidad del Estado, de los estados, como en nuestro país, Ecuador. Tenemos excelentes propuestas de tratamiento que cuestan miles de dólares para frenar la artritis reumatoidea, y yo tengo que estar todos los días investigando si tienen tuberculosis latente.
Es una paradoja incomprensible. Si ni siquiera podemos tratar a nuestros enfermos que se mueren, ¿cómo voy a buscar tuberculosis latente que con derecho tienen tratamientos biológicos? Entonces, yo felicito a Sandra y al grupo de ALAT y a Alberto. Me interesaría, Alberto, ligarme a estas cosas desde el Ecuador, porque ya hay que desvelar. El COVID ha desvelado una cortina de inequidad, dolor y demás. En América Latina tenemos dinero. La corrupción se lleva ese dinero. Yo creo que cada vez que veamos un tuberculoso, debemos recordar lo que significa la compasión, sufrir con él. Agradezco mucho la reunión. Muchas gracias. Gracias, Byron. Yari, tenemos las manitos de Yari Campos y Daniel Jumpo. Yari Campos. Gracias. Yari Campos de Panamá, del Movimiento de Mujeres Positivas. Solo es traer a la mesa o retraer a la mesa una vez más. Ay, disculpen los brillos. Me vine acá afuera porque acá tengo mejor señal y está lloviendo. Es campo y, bueno, los grillos. Vivo en el campo. Quiero traer a la mesa la importancia del trabajo en conjunto y que desde sociedad civil organizada en temas de salud, específicamente en la temática del VIH, debemos, no quiero decir imponer, pero fíjense que fue lo que me salió, pero sí quisiera que tuviéramos siempre presente destacar la importancia del trabajo de los promotores sociales en temas de salud. El promotor de salud, sobre todo el comunitario, que está sensibilizado, que es de nuestras poblaciones, que efectivamente se convierte en el vínculo entre la persona afectada y el personal de salud. Nosotros en Panamá hemos tenido este tipo de actividad de ese modo y la hemos tenido como está bastante ahora y como estuvo en el pasado, en ausencia de este promotor. Cuando el promotor nace desde las instancias de salud, tiene otras connotaciones, su perspectiva es otra. Entonces, en los países en los que estamos, y digo estamos porque Panamá es uno de ellos, en los países en los que estamos construyendo nuestras leyes o nuestras guías o nuestros marcos legales para la atención a la tuberculosis, impulsemos el espacio para los promotores de salud que nazcan desde la parte comunitaria. Eso quería mencionar. Gracias. Gracias, Yari, por participar. Daniel Jumpo y Janet después. Vamos por orden. Daniel, no se te escucha, Daniel. Daniel, no se te escucha. A ver. Muy poquito. No sé si los demás escuchan. Se escucha muy bajo. Ahora se escucha bajo, a ver. Muy bajito. Si no, cualquier cosa, escribilo en el chat y lo leemos. Ya, ok, si todos se escuchan. Ok, igual, sigue escucharse. Ahí se subió un poquito. Ya, me acerco más, creo, ¿sí? Ok, más o menos. Sí, dale. Ya, básicamente felicitar por el evento y en segundo término, en relación al trabajo que se debe hacer tema biopsicosocial. Y es necesario el trabajo multidisciplinario y interinstitucional para poder
tener éxito en el aspecto biopsicosocial. Nosotros tenemos a la mayor parte de los que adquieren tuberculosis sin un seguro social, sin un ingreso fijo. Entonces, y ahí es donde tenemos un porcentaje de pacientes que abandonan. Porque el paciente dice, si yo no trabajo, ¿quién paga el colegio de mis hijos? ¿Quién mantiene a mi familia? Y encima tengo que gastar porque tengo que ir al centro de salud a recibir tratamiento. Y entonces a veces dice, por eso es que no puedo estar, y a veces tiene que viajar para poder trabajar, no importando su salud. Entonces, este aspecto es importante analizarlo. Yo creo que si bien es cierto la solución quizás no esté tanto a nivel nacional, sino regional y quizás más desde el punto de vista local, para poder salir adelante. Un grupo muy importante de pacientes, por ejemplo, sobre todo en Lima, en los conos, tienen alcoholismo y drogadicción. Y entonces, ahí el trabajo, y esa es la pregunta para los expositores, la licenciada Silvana y también la psicóloga, que es muy interesante, el hecho de analizar nosotros aquí como salud mental, o sea, no solamente al psicólogo, sino a todo el equipo, incluyendo al psiquiatra, para que puedan hacer una adecuada intervención. Creo que son aspectos a tenerse en cuenta de repente para si en un momento tenemos que hacer conclusiones. Gracias, Sandra. No, gracias a vos. Le damos la palabra a Janet, que nos está esperando, y vamos a cerrar, porque ya nos hemos pasado un poco de la hora, así que Janet, te escuchamos. Buenas noches, Buenas noches a todos, también de Perú. Bueno, voy a hacerla un poco de abogado del diablo esta vez. Todos entendemos que la tuberculosis es una enfermedad que requiere un equipo multidisciplinario y todos los ámbitos que hay que hablar cuando se trata del paciente con TB, pero yo les puse ahí en el chat, nadie habla de los deberes del paciente. Todos hablamos de derechos, pero igual que en la Constitución de todos los países siempre se debe hablar de derechos y deberes. ¿Y por qué hablo de deberes? Porque nosotros en Perú, desde el año 2016, ya tenemos una ley de TB, una ley marco, donde ya se habla de los derechos del paciente, del derecho al acceso a la salud, de que no se le debe despedir. Nosotros trabajamos con promotores, trabajamos con un equipo multidisciplinario que tiene psicólogos, tiene asistentes sociales, en fin, hay todo un equipo que va a visita al paciente. Nuestros tratamientos son sectorizados por lugar de residencia. Y aún así, tenemos a los que llamábamos antes abandonados en el seguimiento. Y entonces, a mí sí se me parte el alma ver que un paciente abandona y abandona y abandona y va haciendo resistencia, primero luego AZ, luego pre-XDR, luego R, y tiene niños, y no le importa, entra y sale del penal, ¿no? Es un señor que es drogadicto, que es totalmente inconsecuente. Es más, va el equipo multidisciplinario a hacerle la visita domiciliaria y el paciente se evade, se niega, se escapa, no está, da otra dirección, en fin, pacientes y pacientes hay. Pacientes a los que se les da su bolsa de víveres y se quedan en el programa mientras tengan la bolsa de víveres, ¿no? Y falta, pero cuando ya toca el día de tener la bolsa de víveres, ese día sí está, ese día sí toma el tratamiento. Entonces, yo creo que es bien promover algunas ayudas sociales, está muy bien tener tema de visitas domiciliares, el tener al inclusive, pero también hay que ver la contrapartida, porque ya estamos bien nosotros en Perú. Entonces, imagínense un paciente abandonó, vuelve a abandonar, y tenemos de hecho algunos casos así, que son pacientes que ya prácticamente ya no hay más que darles, porque ya hizo resistencia a todo. Y ese señor ni siquiera tiene la, qué sé yo, consideración con su propia familia de usar mascarilla, que le he explicado, mascarilla dentro de casa, tienes niños en la casa, ¿no? Para no contagiarlos. Entonces, ¿qué queda al centro? Hacerle el seguimiento a los contactos, o sea, a los niños.
pero también creo que hay que responsabilidad del paciente, ahí entro en el deber, en la responsabilidad del paciente de que ya yo te puedo dar todas las ayudas, pero aún así tenemos pacientes que son sumamente reacios. Nosotros sí les hacemos interconsulta psiquiatría en esos casos. Insisto, muchas veces son personas marginales, drogadictos, personas ex privados de libertad, presos, ¿no? Entonces tienen componentes sociales muy difíciles, componentes psicológicos muy difíciles, que en resumen, en su pensamiento es algo así como si yo no me importa si el resto se enferme. Entonces ahí viene el tema, quizás, que yo diría bien en estas normativas, en estas leyes, que están muy bien, en la propia ley nuestra tampoco, no se mencionan los deberes del paciente, y debiera haber alguna normatividad, porque al final esto es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, ese paciente que deja de tomar, no es solamente él, ¿no? Está la esposa, los hijos, ¿no? Entonces siguen contagiando y siguen siendo el foco y no quieren, porque la ley dice respetar su derecho, siguen contagiando. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, le damos todo, tienen derecho a todo, pero no esa cuota de responsabilidad? Y por eso dije, esta vez voy a ser de abogado del diablo por el paciente, pero esta vez porque creo que nosotros hasta tenemos en la video, la APP, para que graben, nos mienten, la ven un solo día de varios días anteriores, ya saben hacer la trampa, y al final el fracaso y a sus familias. Entonces, el problema es el contacto, que no tiene la culpa de que ese paciente sea abandonador o sea irresponsable. Quiero enviar esa piedrita para que por lo menos se reflexione, ¿no? Están muy bien los derechos, hay que trasladar. Janet, estás muteada. Bueno, visto y considerando la hora, yo creo que Janet, es cierto, tenemos que también, el paciente tiene que respondernos, ¿no? Pero para eso hay que educarlo. Entonces, por eso es que nosotros en el taller de pacientes volvemos a explicar todo lo que se le explica, tanto en servicio social, en farmacia, en el consultorio médico. Es como que, bueno, hay que ayudarlo porque está en una situación de vulnerabilidad con su problemática y con su enfermedad. Es un tema muy interesante, podemos seguir hablando muchísimas horas, pero tenemos que cerrar, ya nos pasamos de la hora prometida. Agradezco profundamente a los participantes, Silvana, Marisol, Alberto, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que te debo una invitación a nuestro congreso, que es en agosto, así que ya te voy a estar informando al respecto, así podés participar con nosotros en el Congreso ALAT. Vamos a dar cierre a esta charla muy interesante. En el mes de agosto no va a haber otro webinar porque tenemos nuestro congreso, pero en septiembre nos juntamos nuevamente online. Espero verlos a todos en agosto en Dominicana. Doctor Francisco Arancibia, como presidente de la ALAT, no sé si quiere cerrar el webinar, muy interesante todo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Sandra. Solamente felicitar a los expositores, creo que han puesto en el tapete temas tan importantes como la parte médica de la tuberculosis. Y la exposición fueron muy buenas, y compartir la experiencia, y bueno, felicitar por el trabajo que están haciendo ellos. Bueno, invitarlo al Congreso ALAT que va a ser ahora en agosto, a todos los que están presentes acá, y darle las gracias por asistir a este webinar que ha sido muy informativo, muy interesante. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias. Por participar. Te cuidan. Buenas noches, gracias. Mira, salud con Malbec. ¡Ay, qué rico! Saludos, muchas gracias.